Bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a recomendarles una novela muy especial que me gustó muchísimo, que se llama Yo Claudio, de Robert Greene. Inspirada en la Roma imperial, más precisamente en el siglo I después de Cristo, donde hombres poderosos abusan de su condición para satisfacer sus más oscuros deseos. Toma asiento, ponte cómodo, busca algo para tomar que te voy a contar de qué se trata. Es una novela autobiográfica que supone la voz del emperador Claudio. Esta es la historia que muchos quisieran contar como propia, un hombre que su propia familia excluyó debido a sus imperfecciones físicas, ya que se dice que Claudio era cojo y tartamudo. Parecía que su vida estaba destinada a la soledad e incluso se lo apartaba de las tareas cotidianas como las comidas. Él comía siempre solo con la servidumbre. De esta manera creció Claudio, el hombre que todos excluyeron, incluso su familia, pero que posteriormente logra llegar al poder y ser emperador. En su época, Claudio es considerado un tonto y en la actualidad muchos historiadores lo consideran un emperador sabio. Ahora vamos a ver algunos datos importantes de su escritor, Robert Greene. Robert Greene nació en 1895 en Inglaterra. Es un escritor muy conocido y muy aclamado incluso por su novela Yo Claudio, que fue televisada por la BBC. También es conocido por su obra Los mitos griegos, donde hace una recopilación de los principales mitos. Obra ampliamente recomendada para todos aquellos que les interese la temática. Presenció los horrores de la Primera Guerra Mundial, incluso fue herido en una batalla de las secuelas que le perduraron durante toda su vida. Dicha explosión repercutió en la salud de sus pulmones. En 1918 se casa, es egresado de la Universidad de Oxford y trabaja posteriormente en El Cairo. En 1934 publica su obra Yo Claudio, inspirándose en las obras de los historiadores romanos Plutarco y Tácito, autores que Greene tradujo en varias oportunidades. 9 años más tarde publica la continuación de esta novela Yo Claudio, que se llama Claudio el Dios y su esposa Mesalina, y a un año de terminar la Segunda Guerra Mundial publica una de sus obras más importantes, donde expone su visión de los mitos, su visión poética más que nada, titulada La diosa blanca. Yo Claudio, como mencioné anteriormente, describe en primera persona la vida del emperador Claudio, desde su nacimiento hasta llegar al poder. Tiberio Claudio César Augusto Germánico fue el último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Gobernó desde el año 41 al 54, es decir, 13 años. La novela se divide en 24 capítulos, de los cuales se pueden dividir en 3 partes principales. La primera parte corresponde al gobierno de Augusto, luego le sigue la de Tiberio y posteriormente la de Calígula, hasta que finalmente llega al poder Claudio. El lazo que va a unir a estas 3 partes va a ser justamente el personaje Claudio, y también le va a acompañar su abuela Livia. Si bien Claudio va a estar en estas 3 partes, Livia lo va a acompañar hasta casi mitad de la segunda parte. El personaje de Livia es un personaje encantador, fuerte, manipulador, y es la mujer que está detrás del imperio. Es la cara no visible que termina gobernando todo y moviendo las piezas para que todo se cumpla de acuerdo al imperio. Debemos tomar en cuenta que es una mujer que domina, manipula en un mundo gobernado por hombres. Entonces ahí encontramos frases de Livia como: la república fue siempre un fraude, lo que Roma necesita es otro rey, ¿no? Contrario a los pensamientos de Claudio, que él sí está a favor de la república y no de el imperio. Livia es un personaje fuerte que reconoce su autoridad y su poder de decisión sobre la vida incluso de los demás. De esta manera el narrador nos dice: ¿Quién era el emperador?, preguntó Tiberio, ¿él o ella? Y ella respondió que si él era el emperador, se lo debía a ella. Entonces, de esa manera, a través del discurso también, este personaje femenino se enfrenta a los hombres. En el relato de Claudio, recordemos que el narrador de la historia va a ser justamente la voz de este personaje. Livia, de esta manera, es la mente detrás del emperador y todo lo que sucede pasa por ella.
ella es quien decide, al fin de cuentas, quién vive y quién muere. Livia va a ser quien va a enfrentar esta difícil tarea de mantener el orden, de mantener el equilibrio en un imperio que muchas veces parece romper ese equilibrio y esa estructura rígida que pareciera por momentos tener, o al menos eso es lo que quieren vender al pueblo, ¿no? Un sistema fuerte y sin fallas. Muchas veces la tarea de Livia se ve no solamente es una mujer que tiene poder sobre los demás personajes, es quien decide quién vive, quién muere, quién puede llegar o no a alcanzar el poder, quién va a ser el emperador, eso lo vamos a ver también en algunas escenas, pero lo interesante de este personaje es hasta dónde es que Livia termina sacrificándose, ella como mujer, ella como madre, ella como abuela también se puede decir, por el bien del imperio. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué termina ella sacrificando su propia sangre, a pesar del dolor que le pueda llegar a producir, por el bien de lo que ella considera el imperio y ese bien mayor? Bueno, hasta que finalmente entendemos que ese dolor y ese sacrificio que hace este personaje femenino es por una meta que ella quiere alcanzar, ¿no? Y esa meta justamente es ser considerada una deidad. Ella tiene muy claro que la única forma de vencer la muerte y seguir viva de alguna manera es ser Dios y ser deitificado y ser adorado por el pueblo. Y así lo afirma el propio personaje en la obra, ¿no? Cuando dice: ¿y cuál es la recompensa adecuada para un gobernante que comete tales crímenes en bien de súbditos? Es evidente que la recompensa adecuada es la de ser deidificada. ¿Crees que las almas de los criminales son eternamente atormentadas? Uno de los aspectos más interesantes de esta novela, y creo que la mayoría es lo que quiere ver, es una novela que se basa en la historia de Roma y de los emperadores, de estos hombres poderosos que llegan a hacer cualquier cosa para satisfacer sus deseos más oscuros. Bueno, si tenemos en cuenta desde el punto de vista narrativo, la focalización siempre va a estar en el personaje de Claudio, o sea, la narración y la visión de lo que se cuenta siempre va a ser a través de los ojos de Claudio. Es interesante cómo este personaje a veces elude determinados detalles y lo hace de una manera sutil y grosera. Digo grosera porque, bueno, si bien no nos cuenta lo que hacían estos emperadores, sí nos da a entender un montón de cosas en algunos pasajes que son oscuros, incluso se puede decir que son perturbadores. Bueno, y esto justamente sucede con dos personajes, ¿no? Uno es Tiberio y el otro es Calígula. De este último, Calígula, da a entender que mantenía relaciones sexuales desde su infancia con sus hermanas. Hay intercambio de pareja en el palacio. De hecho, hay una escena muy interesante en la cual, no quiero contar algo que no debería de contar, pero todos merecemos esa escena. No la voy a contar. Vamos de vuelta a lo mismo entonces. Mantenía relaciones con sus hermanas, incluso, bueno, hacer intercambio de pareja, bueno, las típicas orgías que suceden en todas las series, en todas las películas, que era algo normal en la época. Y lo otro también que se da a entender es que mantenía relaciones con Livia. Livia justamente es su abuela. Parecía que Calígula no perdonaba a nadie. Bueno, pero lo de Tiberio es muy oscuro, porque justamente va a tratar un tema tabú para nuestra época y actos totalmente aberrantes, tan aberrantes que pareciera que el mismo Claudio se horroriza de lo que ve y de lo que sabe de Tiberio, y por eso lo omite. De esta manera, Claudio nos deja la duda a qué se refiere con la depravación sexual de Tiberio, pero luego nos da algunas pistas que hacen referencia a la pedofilia. De esta manera sí lo indica Claudio, ¿no? Dice: ya no hizo intentos serios para ocultar su depravación sexual,
los rumores acerca de la cual nadie quería tomar en serio, porque algunas de sus perversidades eran tan ridículas y horribles que nadie podía conciliarlas con la dignidad de un emperador de Roma. Ni mujer ni joven alguno estaba ahora a salvo en su presencia, aunque se tratara de las esposas e hijos de los senadores. Habla de una posesión de poder y de sometimiento hacia el otro. Luego también de este personaje Tiberio vemos de todo lo que es capaz de hacer, ¿no? Y cómo manipula su situación con ayuda de su madre para poder conseguir lo que quiere. Ahora bien, según las historias en las que se inspiró Gray, que son los dos historiadores, que acá se los voy a poner, que ya los mencioné anteriormente, parece que Tiberio mantenía relaciones sexuales con niños y también utilizaba el sadomasoquismo. Y de esta manera también así lo hace entender Claudia, ¿no? En uno de sus pasajes que dice: la forma en la que Tiberio pasaba allí su tiempo, cuando no discutía de poesía o de filosofía con los griegos, esto constituye un relato demasiado repugnante, incluso para la historia. Solo diré que llevó una serie completa de los famosos libros de Elefantina, la más copiosa enciclopedia de pornografía que jamás se haya reunido. Calígula, bueno, el último emperador que se va a describir es Calígula. Es un personaje excéntrico, muy loco, y que todo el tiempo va a querer sentir la aprobación del pueblo. Incluso en esa sed de aprobación de los demás, se termina convirtiendo él mismo en una deidad, y no solamente en una, sino que al fin de cuentas termina siendo todas y se termina incorporando de acuerdo a la situación. Estas ansias de aprobación del pueblo romano es lo que posteriormente lo va a llevar a la ruina económica, incluso no solamente a él sino a Roma. Su depravación sexual, que se inicia, como mencioné anteriormente, desde su niñez hasta su época adulta, manteniendo relaciones con su propia familia. Bueno, en su afán por ser glorificado, se termina convirtiendo a sí mismo en Dios, y no conforme con ello, no solamente se transforma en un dios, sino que es varios dioses y puede ser todos los dioses, e incluso termina teniendo disputas con Neptuno. O sea, el tipo estaba más allá de todo. Refleja un poco lo que es el narcisismo de este personaje Calígula, que se transforma a sí mismo en un dios, ¿no? Y lo dice de esta manera, ¿no? Ahora Calígula era públicamente Júpiter. No solo era él Júpiter latino, sino el Júpiter olímpico. Y no solo eso, sino también todos los otros dioses y diosas a quienes había decapitado. Bueno, y para finalizar y no seguirles spoileando más, es una novela que les recomiendo muchísimo. Me encantó a mí. Esto es algo que quiero dejar claro, ¿no? Es una novela histórica porque está inspirado en sucesos que se supone que fueron reales. En realidad Robert Gray se basa en los dos historiadores y Plutarco, por lo que todos sabemos que en la Roma imperial todos los sucesos y todos los historiadores de la época no son una muestra fiel de lo que pudo haber sido la realidad. Y de esta manera es que, si bien me parece una excelente novela, o sea, tiene los temas que a todos nos gusta de la Roma imperial y de lo que todos quisiéramos saber, no lo considero un libro de historia, pero sí lo considero un libro muy entretenido para todos aquellos que les gusten las historias de Roma. Y más que nada el tema de la traición, el tema de todo lo que puede llegar a ser una persona para alcanzar el poder, que es un poco lo que todos queremos ver en este tipo de novela. Bueno, si te gustó esta reseña que te acabo de comentar y te gustaría que hiciera una reseña en particular, o si quieres saber más sobre literatura, bueno,